Hola, ¿qué tal, iglesia? Que el Señor les bendiga. Creemos que aquí en IBC, en Pichilemu, está la iglesia en un periodo de conquista. Está la iglesia en un periodo de tomar posesión de las promesas que Dios tiene para cada familia y cada corazón de nuestra iglesia. Por favor, acompáñennos al capítulo 2 del libro de Josué y vamos a estar estudiando e interpretando todo el capítulo, todos los versículos del capítulo 2. Y vamos a dividir este capítulo en 3 partes y obviamente vamos a interpretar cada una de ellas. La primera parte son los primeros 7 versículos. La segunda parte es desde el versículo 8 hasta el versículo 16. Y la tercera parte es desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Vamos a dividir, como ya dije, este capítulo en 3 secciones, en 3 partes. Empecemos con la primera, los primeros 7 versículos del capítulo 2. La historia que nosotros vamos a ver aquí es la historia de Rahab, y vamos a ver cómo esta mujer logró, conquistó y avanzó y se ganó un puesto en la historia de la Biblia solo por el hecho de creer. Y de esto vamos a estar hablando esta mañana. Leamos los primeros 7 versículos, nuestra primera sección del libro de Josué en el capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que los hombres de hijos de Israel han venido esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a 2 de los hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, estos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos deprisa y los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en su techo. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron a perseguirlos. Esta historia, en nuestra primera sección, en los primeros 7 versículos, se interpreta de esta manera. 38 años antes, Josué y Caleb ya habían estado antes en esta ciudad. 38 años antes, Josué, siendo un muchacho, siendo un jovencito, que a lo mejor él no se imaginaba que un tiempo después que Moisés muriera, él iba a ser el general, el líder principal de este pueblo. Pero 38 años antes, Josué ya había estado aquí en Jericó. Pero eso fue antes. Y acá en el capítulo 2, 38 años después, Caleb mismo envía a otros 2 espías, que de hecho estos espías, sus nombres no son revelados aquí en la Biblia. Pero el punto es de que Josué ya conocía el camino, él ya había pasado por el río Jordán, él ya había pasado por todos esos caminos, por todas esas montañas. Josué ya había estado en Jericó antes, ya sabía el tamaño de la ciudad, ya sabía cómo era la ciudad, ya sabía los caminos para llegar a esa ciudad. Entonces el gobernador de Jericó se da cuenta de que los espías llegaron a la casa de Rahab. Rahab era una ramera, es decir, era una prostituta, era una mujer de una reputación muy baja. El gobernador de Jericó solo era gobernador de esta ciudad y no de toda Canaán. Por eso se dio cuenta tan rápido que los espías estaban allí, porque él simplemente era el gobernador de una ciudad no tan grande como Jericó. Rahab y todo Jericó ya sabían que Israel iba a por la tierra. Rahab y todo Jericó ya estaban con mucho miedo, ya estaban sabedores de que había un ejército de israelitas que se dirigía hacia ellos para conquistarlos, para matarlos y tomar posesión de la primera ciudad de la tierra prometida. Y esto Rahab se los confesó a los 2 espías, diciéndoles que ya todo Jericó sabía de que Israel iba por la conquista de
Jericó. Entonces, esto es lo que vemos en esta primera parte. Vemos también aquí que Rahab mintió. Rahab usó la mentira para salvar a estos hombres de Dios. Muchos eruditos, de hecho, están en contra de esta parte donde Rahab miente, porque ellos se preguntan y dicen, ¿cómo es posible de que Dios permite que se use la mentira para esto? Pero aquí la opinión de los eruditos, de los estudiosos, de los profundos estudiosos bíblicos, poco importa, porque el punto aquí no es la mentira. El punto aquí es que Rahab creyó en Dios. Ese es el punto aquí en esta porción, la fe. Eso es lo que importa. No importa el hecho de que Rahab haya mentido. Claro, por supuesto, Dios no aprueba la mentira. Dios odia la mentira. Pero aquí Dios no se está enfocando, ¿no es cierto? La inspiración divina no se está enfocando aquí en que Rahab mintió. Se está enfocando en que Rahab tuvo fe y creyó en el Dios de Israel. Y gracias a esa fe, ella fue salva y su familia. ¿Y saben lo hermoso de esto, iglesia? Que todos en este lugar, incluyéndome a mí, incluyendo a los líderes de la iglesia, incluyendo a cada persona que está en esta iglesia, todos, antes de venir al Evangelio, éramos mentirosos, éramos incrédulos, algunos a lo mejor inmorales, fornicarios. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún así, la gracia de Dios nos salvó y estábamos en la misma condición que Rahab. Entonces el punto aquí no es que nosotros estábamos en pecado antes de venir al Señor. Ese no es el punto. El punto es que creímos en Dios y su gracia nos salvó por medio de la fe. Ese es el punto. Y la fe es la que salvó a Rahab. La fe fue la que se le fue tomada por justicia, así como a Abraham también en Génesis se le fue tomada por justicia su fe, por haber creído. Él fue tomado, como un justo por haber creído por medio de la fe. Pero vamos a hablar de esto más tarde. Pero quiero que usted entienda y quiero enfocarme en el hecho de que Jericó ya sabía que Israel iba a conquistarlos a ellos. Y también quiero que usted entienda de que Rahab mintió para poder guardar a estos hombres. Pero el punto acá no es de que ella haya mentido. El punto acá es de que ella decidió creer y gracias a esa fe que ella tuvo, ella se salvó más adelante. Entonces, así como nosotros, en este caso Rahab era una prostituta, era una ramera. Ella estaba muerta en sus pecados, así como nosotros también en un tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la gracia nos salvó, así como la gracia también salvó a Rahab. De eso se trata. Que no importa que la persona esté en pecado y su pecado sea tan sucio y tan grande, la gracia es capaz de redimir y de salvar al pecador. De eso se trata esta historia. Ahora leamos el segundo bloque, la segunda parte de esta preciosa historia. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 16. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en los hombres de esta ciudad por causa de ustedes, porque Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Les ruego, por favor, ahora que me juren por Jehová que como he hecho misericordia con ustedes, así la harán ustedes conmigo y con la casa de mi padre, de lo cual me darán una señal segura cuando vengan a destruir esta ciudad, y que salvarán la vida de mi padre y de mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es de ellos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Entonces los espías le respondieron: nuestra vida responderá por la tuya, si no denunciares este asunto que hemos acordado.
Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y no te mataremos. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: márchense al monte para que los que fueron a buscarlos no los encuentren. Quédense escondidos allí 3 días hasta que los siguen hayan regresado, y después se vayan para su camino. Este es el segundo bloque. Esta es la segunda parte. Lo primero que nosotros vemos aquí en esta parte es que Jericó ya sabía, insisto, Jericó ya sabía que Israel lo iba a conquistar. Y también Jericó ya sabía de que había un Dios que era grande y poderoso, y que ese Dios que era grande y poderoso había abierto un mar, había abierto o abriría también un río llamado Jordán, que ese Dios fuerte y poderoso había provisto comida en el desierto, que ese Dios fuerte y poderoso había guiado con una columna de fuego en la noche y con una columna de humo en el día a un pueblo de numeración de 600,000 personas. Ningún Dios en la era de Israel en el desierto había hecho semejante milagro, semejante cosa. Entonces todos los milagros, todas las proezas que Dios había hecho con Israel, todos los pueblos vecinos las habían escuchado. Y cuando ellos escuchaban de que había un pueblo llamado Israel que tenía un Dios que abría los mares, que hacía llover comida, que todos se llenaban de temor. Y Jericó sabía esto porque Rahab se los dijo a los espías. Entonces vemos otra cosa también en Rahab, que ella pide misericordia, ella pide gracia. Ella les dice a los espías: por favor, así como yo los escondí de la muerte y los salvé de la muerte, por favor, sálvenme también a mí y a mis padres cuando ustedes, con todo ese ejército que vienen, entren a conquistar a Jericó. Entonces lo que vemos aquí en la actitud de Rahab es una prefiguración del reino de Dios. Una prefiguración del reino de Dios, una prefiguración de lo que sería cuando Cristo vino, una prefiguración del Evangelio. Cuando Jesús caminó en esta tierra, le decía a la gente: cree y serás salvo. También les decía: tu fe te ha salvado, o tu fe te ha sanado. Y ese es el efecto del reino de Dios, ese es el efecto del Evangelio, ese es el efecto del mensaje de Jesucristo. Creer para ser salvo, creer para ser sano, creer para no morir eternamente, creer, creer y creer. Y yo quiero explicarle a usted, amigo, hermano, que todo lo que nosotros hacemos en nuestra cristiandad es por fe. Todo lo que nosotros hacemos es por fe. Todo lo que vivimos, cuando nosotros amamos al prójimo, nosotros nos congregamos, nosotros tenemos una relación personal con Dios, nosotros hemos sido sanados, restaurados, llenados con su espíritu, y todo esto es por fe. Toda la cristiandad se vive por fe. Y esto es exactamente lo que le pasó a Rahab. Por creer no murió, por creer ella se salvó, y no solo ella, sino que también toda su familia. Por creer su descendencia se salvó. Y de hecho, este es un dato muy interesante, que Rahab fue la única que se salvó de todos los ciudadanos de Jericó. Ella y obviamente su familia. Ellos no murieron, y el resto, todos murieron. Entonces, por creer, ella se quedó en la tierra prometida, por creer. Entonces ahora usted, iglesia, si usted cree, recibirá la bendición de Dios y sus promesas. Si usted cree, saldrá y tomará posesión de lo que Dios tiene para usted y su familia. Si usted cree, entonces no pasará absolutamente nada durante el momento de crisis, durante el momento de peligro, durante los momentos difíciles en su vida. Por eso la historia de Rahab es tan conocida y es tan famosa en la Biblia, porque nos da un aviso de lo que vendría cuando Cristo vino a establecer el reino de los cielos y a morir por nuestros pecados. Rahab les dijo: yo creo en el Dios de Israel, yo creo en su Dios, entonces por favor, yo he decidido creer. Entonces cuando ustedes vengan a conquistar esta tierra,
hagan misericordia para mí y para mi familia. Y así exactamente fue como sucedió. Entonces lo que tenemos aquí es una prefiguración del Evangelio, que el que cree se salva, el que se arrepiente se salva. Entonces, iglesia, si usted no cree, usted no verá, no se quedará, no entrará en la tierra prometida, ni usted ni su familia. El punto es de que la historia usted la tiene que cambiar hoy. No espere para el mañana, cámbiela hoy. Porque si usted la cambia hoy, entonces sus hijos y los hijos de sus hijos serán parte de lo que usted conquiste y decida hoy. ¿Qué es lo que usted está conquistando? ¿Qué es lo que necesita conquistar? ¿Qué es lo que el Señor le ha hablado y lo ha dejado ahí tirado o en pausa? Solo usted sabe. Ahora pasemos al tercer bloque de nuestro capítulo 2, y es desde el 17 hasta el 24. Acompáñennos, por favor, en los versículos. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa morirá, y nosotros sin culpa lo haremos. Pero cualquiera que se quede adentro de la casa va a vivir. Y si tú denuncias y das aviso de este juramento, nosotros entonces quedaremos libres de este juramento que hemos hecho. Y ella respondió: será así como han dicho. Luego los despidió y fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana como señal. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los encontraron. Entonces volvieron los 2 hombres descendiendo por el monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que habían acontecido allá en Jericó, y le dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan y tienen miedo delante de nosotros. Qué precioso, iglesia, qué maravilloso. Lo que tenemos aquí en este tercer bloque es otra prefiguración. Si bien en el segundo bloque de nuestro capítulo teníamos una prefiguración del Evangelio por arrepentirse, porque el que se arrepiente se salva, el que cree se salva. Lo que tenemos acá es una prefiguración de la cruz, de la sangre de Cristo. ¿Dónde está eso? Está en el cordón rojo que los espías le dieron a Rahab para que colgara sobre la ventana de su casa. Los espías le dijeron: cuelga este cordón rojo o esta cortina roja en la ventana de tu casa, y cuando nosotros vengamos a destruir esta ciudad, todos vamos a ver que en tu casa está ese cordón rojo, y no vamos a destruir a nadie que está refugiado adentro de tu casa. Y hermanos, ese cordón rojo representa la sangre de Cristo que nos ha lavado y nos ha salvado. Gracias a esa sangre, nosotros no morimos eternamente. Y para que usted pueda entender esto de una mejor manera, quiero explicarle lo que sucedió en Egipto cuando Dios mandó la plaga de la muerte de los primogénitos. Dios le dijo a Israel que tenían que matar una oveja o un macho cabrillo, y la sangre tenían que ponerla en el dintel de la puerta. Y cuando pasara el ángel de la muerte, Dios les dijo, y el ángel de la muerte mirase que en la puerta está la sangre, la muerte pasaría de largo. Y eso es también una prefiguración de la cruz en el libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque hoy en día la muerte no toca nuestras vidas, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y todo aquel que en este momento no haya sido redimido ni lavado por la sangre de Cristo está muerto en físico y también está muerto espiritualmente. Esa es la diferencia. ¿Se da cuenta cómo funciona esto? El cordón rojo en la casa de Rahab significa que ella no iba a morir.
Y ese rojo carmesí es la sangre de Cristo con la que hemos sido lavados. Y por eso cuando nosotros partamos de este mundo no vamos a morir. Vamos a morir físicamente, pero no vamos a vivir eternamente porque la sangre de Cristo nos ha lavado. Supongamos que la venida de Cristo suceda hoy, ya en este momento. Todos nosotros nos salvamos y vivimos eternamente porque Él va a ver que en nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Pero ¿qué hay de aquellos que no están puestos en el cuerpo de Cristo? ¿Qué hay de aquellos que no han sido lavados con la sangre de Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón? Lamentablemente morirán. Y esta es la diferencia. Por eso vemos una prefiguración de la sangre de Cristo y de la cruz de Cristo que nos impide morir aquí en el cordón rojo en la casa de Rahab. Gracias a esa señal, gracias a ese símbolo, ella y su familia no murieron. Entonces es importante también, para que usted pueda entender esto, que en el templo, en el sistema sacrificial que Dios le había dado al pueblo de Israel, era el mismo principio. Cuando la persona pecaba tenía que llevar un animal para sacrificarlo, y la sangre que derramaba, que salía de ese animal, impedía que el pecador muriera. Entonces vemos también otra prefiguración de la cruz. Y cuando la sangre de Cristo vertió en la cruz, fue eso lo que nos ha dado vida. Fue eso lo que nos ha sanado de nuestro pecado. Y eso se llama como propiciación o expiación. Entonces lo que vemos en el cordón rojo en la casa de Rahab es la expiación y la propiciación de sus pecados. Y gracias a eso ellos no murieron. Es precioso, es maravilloso, es asombroso entender esto. Por eso la historia de Rahab es tan hermosa, tan famosa y tan conocida. Entonces la sangre de Cristo es la que nos impide de morir cuando Cristo venga por su iglesia, cuando nosotros partamos de este mundo. Esto es lo que representa el cordón rojo, representa la salvación del alma y el perdón de los pecados. Pero tenemos otra prefiguración en este bloque y es fantástica. ¿Cuál es? Los 3 días. Cuando los espías, dice en la historia que los espías se quedaron en la casa de Rahab y los soldados del gobernador de Jericó fueron a buscarlos afuera de la ciudad por 3 días. Y dice que después de 3 días no los encontraron. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús cuando Jesús murió? Jesús estuvo muerto 3 días y después de 3 días fueron a buscarlo a la tumba y la tumba estaba vacía. La tumba, Jesús no estaba ahí, no lo encontraron ahí. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en la historia de Rahab? Vemos también una prefiguración de lo que iba a suceder cuando Jesús murió y al 3er día resucitó, porque después cuando lo fueron a buscar al 3er día no lo encontraron, así como estos soldados no encontraron a los espías. ¡Qué maravilloso! La escritura se interpreta con la escritura misma y es precioso ver cómo la escritura se conecta con ella misma. Cuando los espías fueron salvados, eso representa también cómo Jesús, ¿no es cierto?, fue buscado después de 3 días de muerto y no lo encontraron. Esta es la enseñanza de nuestro 3er bloque. Hemos llegado al final, ¿no es cierto?, de nuestros versículos y ahora la pregunta es, ¿cuál es la aplicación de nuestro mensaje? ¿Cómo aplico a mi vida esto que acabo de escuchar, esto que acabo de aprender? Bueno, nuestra aplicación se basa en esto. ¿Cuál es el factor para aplicar aquí entonces en mi vida? Es muy sencillo, es la fe. Es la fe, es el creer. Rahab creyó y por eso vivió. Creyó y por eso se quedó en la tierra prometida. Rahab creyó y vivió. Y ella fue salva, no murió. Por creer se ganó de hecho un puesto en la genealogía de Jesús. Y con esto quiero terminar, que por la fe, por creer, esta mujer se ganó una posición en la genealogía de Jesús en el capítulo 1 de Mateo. Por creer se convirtió en la tatarabuela de Jesús. Se convirtió en un antecesor directo del Mesías. Ella se casó con un hombre llamado Salmón y este Salmón fue, ¿no es cierto?,
otro descendiente y así sucesivamente. Y para eso yo quiero que podamos ir al libro de Mateo, Mateo capítulo 1, versículo 5, y allí es donde tenemos esto de la genealogía de Jesús. Y usted va a ver que una simple ramera, una simple mujer con un estatus completamente mal visto, se convierte en un antecesor de Jesús. ¿Cómo es esto posible? Bueno, eso es lo que hace la gracia, eso es lo que hace la fe, eso es lo que hace el hecho cuando nosotros creemos en Dios. Y quiero que por favor me acompañe aquí al capítulo 1 de Mateo y dice así, capítulo 1, versículo 5, dice, Salmón engendró a Rahab. Salmón engendró con Rahab a Boz, y Boz engendró con Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró al rey David. Y bueno, ya sabemos que David tuvo otro hijo que se llamó Salomón, Salomón tuvo otro hijo y así, hasta que de allí vino el Mesías. Hermanos, la fe te hace que tú te ganes un puesto en la historia. La fe hace que tú te ganes una posición en la línea de tiempo de tu vida, porque por la fe tú puedes salvar a toda tu familia, por la fe tú puedes salvar tu matrimonio, por la fe tú puedes salvar a tus hijos. Y vemos aquí, para que los judíos tan selectos y tan celosos pongan a Rahab la ramera en la genealogía de Jesús, ¡wow! Eso es algo grande. Dejemos a un lado ya todo lo que vimos en la historia y pensemos en el legado de Rahab. Se ganó un puesto en la genealogía de Jesús y se convirtió en la bisabuela, en un antecesor directo de Jesús. Tenemos también en Santiago, capítulo 2, versículo 25, cómo Santiago pone a Rahab como un ejemplo de la fe. El apóstol Santiago pone, ¿no es cierto?, aquí a Rahab como un ejemplo de la fe. Acompáñenme por favor a Santiago 2:25. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por el otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago está poniendo a Rahab como una héroe de la fe. Y de hecho, Hebreos 11:31 también pone a Rahab como un referente de la fe. El autor de Hebreos en el capítulo 11:31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Se dan cuenta, iglesia? Esta es nuestra conclusión, esta es nuestra aplicación, que si usted tiene fe hoy en día, usted conquistará. Si usted tiene fe hoy en día, usted saldrá y tomará posesión de las promesas de Dios para su vida. Pero usted debe de creer, usted debe de ser un hombre de fe, usted debe de ser una mujer de fe, usted debe de ser, junto con su cónyuge, un matrimonio, una familia, un hogar de fe. Porque sin fe no se puede conquistar, sin fe no se puede avanzar, sin fe no se puede tomar posesión de lo que Dios tiene para nosotros. Sin fe, usted no alcanzará galardones, usted no alcanzará un lugar o un grado honroso en la línea de tiempo de su vida, porque solo los que tienen fe conquistan, solo los que tienen fe logran cosas grandes, solo los que tienen fe hacen proezas en Dios. Este es el mensaje y la aplicación de nuestro mensaje número 3 de nuestra serie Llamados para Conquistar. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.